Welcome to Pro Español. Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Si quieres mejorar tu español y hablar con más fluidez, esta historia te ayudará. En esta historia escucharás muchas frases simples que las personas usan en la vida cotidiana. Intenta escuchar con atención. Repite las frases después de mí. Practicar cada día hará que tu español mejore poco a poco. Ahora, déjame contarte una historia. Me llamo Elena. Soy profesora de español en una pequeña escuela de mi ciudad. Enseñar a los niños me hace muy feliz porque los veo aprender cada día. Algo nuevo. Empiezo mi día temprano por la mañana. Me despierto todos los días exactamente a las 6 en punto. La alarma de mi teléfono suena suavemente. Abro los ojos y estiro los brazos. Me quedo sentada en la cama por un momento y respiro profundamente. El aire es fresco y tranquilo. Me levanto y voy al baño. Primero, me cepillo los dientes. Luego me echo agua fría en la cara. El agua fría me despierta y me refresca. Después de eso, voy a la cocina. Me gusta empezar la mañana con una taza de té caliente. Hiervo agua y preparo una taza de té sencilla. Mientras el té se infusiona, miro por la ventana. El cielo poco a poco se vuelve más claro. El sol ya ha empezado a salir. Pronto, mi familia se une a mí en la cocina. Nos sentamos juntas y desayunamos. El desayuno es muy importante para mí porque me da energía para el resto del día. A veces comemos pan y huevos. Otras veces comemos fruta y yogur. Mientras comemos, hablamos de nuestros planes para el día. Después del desayuno, reviso mi teléfono para ver si tengo mensajes. A veces mis amigas me envían mensajes. Otras veces recibo un mensaje de la administración de la escuela. Luego empiezo a preparar mis clases. Me siento a la mesa con mi cuaderno y mis libros de texto. Pienso en lo que voy a enseñarles a mis estudiantes hoy. Escribo algunas notas y ejemplos sencillos para ayudarlos a entender la lección. Cuando todo está listo, voy a mi habitación para vestirme. Elijo una camisa limpia y unos pantalones cómodos. Creo que los profesores deben verse ordenados y amables. Cuando los estudiantes ven a una profesora feliz, ellos también se sienten felices. Luego preparo mi mochila escolar. Pongo mi libro de texto, un cuaderno, algunos bolígrafos de colores y unos pequeños libros de historia para los estudiantes. También llevo algunos juegos educativos sencillos porque los niños aprenden mejor cuando se divierten. Antes de salir me despido de mi familia. Mi mamá sonríe y dice, "Que tengas un gran día". Yo respondo, "Gracias, tú también". Luego salgo de la casa con una sonrisa. El aire está fresco. La calle está tranquila, pero la gente empieza a salir. El día comienza lentamente. Empiezo a caminar hacia la parada de autobús. Mientras camino, veo a muchos niños yendo a la escuela. Algunos caminan con sus padres, otros van en bicicleta y otros charlan y se ríen con sus amigos. Cuando me ven sonríen y dicen, "Hola, profesora". Yo respondo con calidez, "Hola".
Los pájaros cantaban en los árboles y la luz del sol se filtraba entre las hojas. Se sentía como un hermoso comienzo del día. Poco después me encontré con mi amiga Sofía, que también trabaja en la escuela. Me dijo: «Hola, Elena». «Hola, Sofía, ¿cómo estás hoy?», le pregunté. «Estoy bien, lista para otro día ocupado», respondió. Nos reímos y charlamos mientras esperábamos el autobús. Después de unos minutos llegó el autobús. Subimos y nos sentamos junto a la ventana. Me encanta sentarme junto a la ventana porque disfruto ver el mundo afuera. El autobús avanzaba lentamente por las calles. Vi tiendas abriendo sus puertas. Vi personas caminando hacia el trabajo. Vi a niños con uniformes escolares llevando mochilas de colores. Ver estas cosas simples me hace sentir tranquila y feliz. Mientras estaba sentada en el autobús, pensé en mis estudiantes. Algunos aprenden rápido, otros necesitan más tiempo, pero cada estudiante es especial. Mi trabajo es ayudarlos a sentirse seguros y a amar el aprendizaje. El autobús llegó a la escuela bastante rápido. Eran las 8 de la mañana. Sofía y yo bajamos del autobús y caminamos hacia la entrada de la escuela. El edificio no es muy grande, pero está lleno de energía y vida. En la entrada vi al director. Él dijo amablemente: «Buenos días, Elena». Yo respondí con respeto: «Buenos días». Luego me dirigí al patio. Muchos estudiantes ya estaban allí. Algunos corrían, otros jugaban y otros charlaban con sus amigos antes de que comenzaran las clases. Sus risas llenaban el aire. Al verlos, me sentí emocionada de comenzar mi día. Después de un rato, sonó la campana de la escuela. Era hora de ir a clase. Fui a mi aula y abrí la puerta. El salón estaba tranquilo y en silencio. La luz del sol entraba por las ventanas. Primero acomodé cuidadosamente las sillas y los escritorios. Me gusta que mi aula esté limpia y organizada porque eso ayuda a los estudiantes a concentrarse. Luego, coloco mis libros sobre el escritorio de la profesora. Poco a poco, los estudiantes empiezan a entrar en el aula. Cada uno me saluda educadamente diciendo: «Buenos días, profesora». Yo sonrío y respondo: «Buenos días». Cuando todos están sentados, me pongo de pie al frente de la clase y digo con alegría: «Buenos días a todos». Todos los estudiantes responden juntos: «Buenos días, profesora». Sus rostros llenan el aula de energía. Para comenzar la lección, les cuento una historia corta y sencilla. A los niños les encantan las historias porque hacen que aprender sea divertido. Los estudiantes escuchan con atención. Algunos se inclinan hacia adelante, curiosos. Unos sonríen mientras otros repiten en voz baja las nuevas palabras que escuchan. Después de terminar la historia, hago algunas preguntas fáciles. Digo: ¿qué encontró la niña en el bosque? Un estudiante levanta la mano y responde: encontró un pajarito. Yo sonrío y digo: muy bien.
Luego, escribo las nuevas palabras en la pizarra y explico cada una. Hablo despacio y con claridad, dando ejemplos simples de la vida cotidiana. Los estudiantes repiten las palabras después de mí y yo escucho con atención su pronunciación. Cuando alguien dice una palabra correctamente, aplaudo y digo ¡excelente! El aula se llena de sonrisas. Aprender hace felices a los estudiantes y verlos aprender también me hace feliz. Después de la primera lección, la clase se siente animada y acogedora. Los estudiantes están atentos, curiosos y con ganas de aprender más. Digo con una sonrisa: ahora, vamos a jugar un pequeño juego de palabras. Los estudiantes se emocionan de inmediato. A los niños les encantan los juegos porque hacen que aprender sea divertido y fácil. En este juego, cada estudiante dice una palabra y luego intento formar una oración con esas palabras. Pregunto: ¿quién quiere empezar? Muchas manos se levantan. Señalo a una niña en la primera fila y digo: Camila. Ella dice: árbol. Yo respondo: bien, siguiente. Otro estudiante dice: perro. Un niño junto a la ventana dice: sol. Muy pronto tenemos muchas palabras: árbol, perro, sol, río, pájaro y feliz. Entonces formo una oración. El perro feliz corre bajo el árbol mientras los pájaros cantan bajo el sol. Los estudiantes ríen y aplauden. Les encanta escuchar cómo sus palabras cobran vida en una oración. Después de eso, los invito a crear sus propias oraciones. Cada uno tiene su propio estilo. Algunos estudiantes hablan rápido, otros más despacio. Algunos cometen pequeños errores, pero está bien. Si alguien se equivoca, lo corrijo con suavidad. Inténtalo de nuevo, digo con amabilidad. Poco a poco mejoran. Aprender debe sentirse seguro y divertido. Siempre animo a cada estudiante a intentarlo. Algunos son tímidos y callados. Tienen miedo de equivocarse. Veo a una niña tímida sentada en silencio. Me acerco y le susurro: Alma, ¿quieres intentarlo? Ella parece un poco nerviosa, pero la clase espera con paciencia. Finalmente habla en voz baja. Un pájaro vuela en el cielo. Sonrío con calidez. Muy bien, Alma. Vamos a hacer la oración un poco más larga. Escribo en la pizarra: un pájaro está volando en el cielo. La clase repite la oración en voz alta. Alma sonríe con orgullo. Momentos como este me hacen sentir orgullosa de ser profesora. Pronto suena de nuevo la campana de la escuela. Es la hora del recreo. Los estudiantes se levantan y estiran los brazos. Algunos salen al patio, otros se quedan sentados charlando con sus amigos. Muchos abren sus loncheras. Yo me quedo sentada en mi escritorio por un momento. Enseñar es divertido, pero también requiere mucha energía. Saco mi taza de café y bebo lentamente. El café caliente me ayuda a relajarme. Luego salgo al patio. El aire es fresco y agradable. Los niños corren por todas partes.
Algunos están jugando al fútbol, otros saltan la cuerda, unos cuantos charlan y se lavan las manos. Un pequeño grupo de estudiantes está sentado bajo un árbol, leyendo libritos. Verlos me hace sentir tranquila y en paz. Los niños están llenos de energía e imaginación. El recreo es corto, pero importante. Pronto suena de nuevo la campana. Los estudiantes regresan al aula, todavía sonriendo y hablando. Yo digo, ¡buen trabajo, todos! Sigamos aprendiendo. Ahora es hora de la lección de escritura. Escribo algunas oraciones sencillas en la pizarra. Los estudiantes abren sus cuadernos y empiezan a copiarlas. Camino lentamente por el aula y observo su escritura. Algunos escriben con letra clara y ordenada, mientras que otros tienen una escritura más desordenada. Los ayudo con paciencia. A un estudiante le digo, sujeta el bolígrafo con suavidad. A otro le digo, intenta hacer las letras un poco más grandes. Los estudiantes hacen preguntas cuando están confundidos. Un niño me pregunta, profesora, ¿cómo se escribe la palabra hermosa? Sonrío. Es una buena pregunta. Escribo la palabra en la pizarra y la pronuncio despacio. Toda la clase la repite al mismo tiempo. Practicamos cada palabra nueva con cuidado. Les digo, recuerden, practiquen todos los días. La práctica diaria es la clave para aprender cualquier idioma. Después de escribir, saco un pequeño libro de cuentos. Digo, ahora vamos a practicar la lectura. Los estudiantes se quedan en silencio. Empiezo a leer la historia en voz alta. Leo despacio y con claridad para que todos entiendan. Los estudiantes siguen la lectura con la mirada. Después de leer una pequeña parte, hago una pausa y pregunto, ¿qué encontró el niño en el jardín? Un estudiante responde, encontró un gatito. Yo digo, así es. Luego invito a los estudiantes a leer. Al principio, leen despacio. Algunas palabras son difíciles, pero con práctica. Sus voces se vuelven más fuertes y seguras. Cuando un estudiante lee bien, aplaudo. Toda la clase aplaude. El ánimo y el apoyo realmente marcan una gran diferencia. Leer ayuda a los estudiantes a aprender nuevas palabras. También les ayudan a comprender ideas e historias. A menudo les digo a mis estudiantes, la lectura es la clave del conocimiento. Después de practicar la lectura, hacemos algo creativo. Digo, hoy vamos a dibujar. Los niños se emocionan mucho porque les encanta dibujar. Les doy algunas palabras sencillas: árboles, casa, pájaro, río y sol. Les pido que dibujen lo que les venga a la mente con esas palabras. Muy pronto, el aula se queda en silencio. Todos están dibujando. Algunos niños dibujan grandes árboles verdes, otros dibujan pequeños animales y algunos dibujan ríos y montañas. Cada dibujo es único. Camino por el aula admirando su trabajo. A un estudiante le digo, dibujo hermoso, y a otro, increíble creatividad. Los estudiantes se sienten felices cuando su trabajo es valorado.
Después de terminar sus dibujos, escribo 2 o 3 palabras cortas debajo de ellos. Esto les ayuda a aprender la ortografía mientras disfrutan del arte. El aprendizaje puede suceder de muchas maneras. Antes de que termine el día, practicamos hablar en español. Hago preguntas sencillas como ¿qué dibujaste hoy? Un estudiante responde, dibujé un árbol grande. Le pregunto a otra estudiante, ¿dónde está el pájaro en tu dibujo? Ella responde, el pájaro está en el árbol. Los estudiantes practican hablando entre ellos en conversaciones cortas. Hacen y responden preguntas simples. Poco a poco, su confianza crece. Hablar un nuevo idioma puede parecer difícil al principio, pero con práctica diaria se vuelve más fácil. Pronto suena la última campana. Son las 3 de la tarde. La jornada escolar ha terminado. Los estudiantes empiezan a guardar sus cosas en sus mochilas. El aula vuelve a llenarse de movimiento. Antes de que se vayan, me quedo junto a la puerta y digo, «Hasta mañana». Ellos responden con alegría, «Hasta mañana, profesora». Agitan las manos y se marchan. Después de que los estudiantes se van, el aula vuelve a quedar en silencio. Poco a poco organizo mis libros y cierro mi cuaderno. Enseñar todo el día me cansa un poco, pero mi corazón está lleno de alegría. Ayudar a los estudiantes a aprender es mi pasión. Afuera del edificio de la escuela me encontré de nuevo con mi amiga Sofía. Ella me preguntó, ¿cómo estuvo tu día? Le respondí, fue genial. Los estudiantes aprendieron muchas palabras nuevas hoy. Charlamos durante unos minutos antes de irnos a casa. Luego empecé a caminar hacia la parada de autobús. El sol de la tarde era cálido y suave. Me sentía tranquila mientras regresaba a casa. Cuando llegué a casa, alrededor de las 4, me senté a relajarme con una taza de té. Mientras tomaba mi té, pensaba en mis estudiantes. Me sentía orgullosa de su esfuerzo y de su progreso. Más tarde, por la noche, preparé apuntes para las clases del día siguiente. He leído libros en español para mejorar mis habilidades, porque el aprendizaje nunca se detiene. Esto es algo que siempre les digo a mis estudiantes, paso a paso, día a día. Los pequeños esfuerzos llevan a grandes avances. Amo mi trabajo y espero que esta historia te inspire a practicar español todos los días. No olvides dar me gusta, suscribirte y seguir aprendiendo a través de historias.